A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si una política de hace nada más y nada menos que 200 años fuera la clave para entender la economía global de hoy? Suena un poco descabellado, ¿no? Pero bueno, podría ser la pieza que nos falta para explicar las tensiones comerciales que vemos todos los días. Así que vamos a desmenuzar esta teoría a ver de qué se trata. Para entender esto, hay que ir al origen. La doctrina Monroe original, allá por 1823, buscaba proteger al continente de los imperios militares de la época. Pero hoy, claro, el mundo es otro. La amenaza ya no llega en barcos de guerra, ahora viaja en contenedores, en cables de fibra óptica. El nuevo campo de batalla, según esta teoría, es la dependencia económica y tecnológica. Y aquí es donde empieza lo interesante, el renacer de esta idea. El foco ya no está en las amenazas militares, sino en las económicas, específicamente en cómo la expansión comercial de algunas potencias globales está, reconfigurando por completo las industrias locales en todo el continente americano. El punto clave, el centro de todo esto, es que esta nueva influencia no necesita ejércitos, no necesita plantar banderas, no, opera de una forma mucho más silenciosa. Lo hace a través de las cadenas de suministro que usamos todos los días, de la infraestructura digital que nos conecta y hasta de nuestros propios hábitos de consumo. Es una forma de poder mucho más sutil y quizá por eso mismo mucho más efectiva. Ok, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, el argumento central de esta teoría se basa en un concepto que es fundamental: la economía de la sustitución silenciosa. Vamos a ver exactamente qué significa y por qué es tan importante entenderla. Aquí está la definición. Presten atención. La economía de sustitución es cuando un modelo económico que viene de afuera no solo compite con lo local, sino que lo absorbe, lo reemplaza y al final lo transforma por completo. Esto genera una dependencia que, ojo, no es voluntaria, es una consecuencia directa que termina alterando toda la estructura económica de un país. Esta cita es potentísima. Resume la consecuencia final a la que se podría llegar. Una especie de edad media económica en clave digital. Es una metáfora muy fuerte, ¿no? Describe un escenario donde las naciones se convierten en una suerte de vasallos económicos, perdiendo su capacidad para tomar decisiones autónomas frente a un poder externo. Claro que una teoría sin evidencia es solo una idea. Para hacerla más tangible, vamos a analizar 3 gráficos clave. Es muy importante aclarar que se basan en datos proxy, o sea, simulaciones basadas en tendencias históricas que están diseñadas para mostrarnos el patrón de fondo. La primera pregunta que tenemos que responder con datos es sobre la velocidad y la escala. ¿Estamos hablando de una tendencia menor, de algo pasajero, o de un cambio sistémico que además se está acelerando? Miren este primer gráfico. Es una serie de tiempo y la imagen es, habla por sí sola. No estamos viendo una línea recta que sube poquito a poco. No, vemos una curva que se acelera de forma exponencial. Esto nos dice que no es una fluctuación temporal, es la historia de un crecimiento sistémico rapidísimo, que se ha ido construyendo por más de 20 años. De este gráfico podemos sacar 3 conclusiones fundamentales. Primero, el crecimiento es estructural, no es una coincidencia, no es algo circunstancial. Segundo, las economías más integradas, como las de México y Canadá, son las que tienen las pendientes más pronunciadas, las más empinadas. Y tercero, un dato técnico pero que es muy revelador, un R² cercano a 0.90 para México. ¿Qué significa eso? Que esta tendencia es increíblemente predecible. Bien, ya vimos la velocidad del crecimiento. La pregunta que sigue es, ¿cómo pasa esto? ¿Hay alguna estrategia detrás de esta expansión o es algo que simplemente sucede? Este segundo gráfico nos muestra la estrategia. Aquí no vemos el tiempo, sino los sectores económicos, como si fueran los peldaños de una escalera. Lo que nos muestra es una progresión muy deliberada. El dominio del mercado ha ido escalando estratégicamente desde industrias básicas hacia las más complejas y valiosas. El análisis nos muestra esta estrategia en 3 fases muy claras. En los 2000, el dominio estaba en bienes de consumo básicos como el calzado.
Para la década de 2010, el foco se movió hacia la electrónica y electrodomésticos, y ya después de 2015 vemos un crecimiento exponencial en un sector súper estratégico y de altísimo valor, el automotriz. Es, literalmente, la sustitución progresiva en acción. Ok, ya vimos la velocidad y la estrategia. La última pregunta es, para mí, la más importante de todas. ¿Cuáles son las consecuencias reales? ¿Cómo afecta todo esto a las economías nacionales? Para responder a esa pregunta se usa este modelo, una campana de Gauss. No mide dinero ni exportaciones, mide algo más abstracto, la intensidad del desplazamiento industrial. Podemos imaginarlo como si fuera un sismógrafo de la economía. Nos dice qué tan profundo y qué tan extendido es el temblor en el sistema productivo de un país. Y la interpretación es muy directa. Una curva alta y estrecha, como la que se modela para México, sugiere que el impacto es profundo y muy concentrado, afectando de manera uniforme a toda la economía. Por otro lado, una curva más baja y ancha, como la de Canadá, indica que hay más resiliencia. Pero lo más importante de todo es que este impacto no es al azar, sigue un patrón que se puede predecir. Bueno, ya vimos el problema y la evidencia que se presenta. Ahora sí, es momento de unir todas las piezas. Entonces, ¿qué es exactamente la teoría Monroe 2.5? Pues aquí la tenemos. Es, en esencia, una reinterpretación que le da un giro de 180 grados al concepto de protección continental. Ya no se trata de ejércitos ni de batallas. Se trata de asegurar la soberanía económica, la autonomía tecnológica y la identidad cultural frente a una dependencia sistémica de un poder externo. Y este proceso de dependencia, según la teoría, sigue estas tres fases bien definidas. Primero, la inserción, entrando a los mercados con productos básicos. Luego, el dominio, expandiéndose hacia la tecnología y la industria. Y finalmente, la sustitución, que es cuando el productor local es desplazado casi por completo. Todo esto nos lleva a una pregunta crucial, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos buscando un nuevo equilibrio o nos estamos encaminando, sin darnos cuenta, a una nueva forma de feudalismo económico? Vamos a ver qué propone esta teoría como el camino a seguir. Y este es un punto que hay que subrayar. El objetivo declarado de esta teoría no es empezar una guerra comercial ni cerrar las fronteras. Para nada. Se plantea como una estrategia defensiva, con el fin de preservar el equilibrio y, sobre todo, la soberanía para poder tomar decisiones propias. ¿Y cómo se lograría ese equilibrio? Bueno, se proponen una serie de medidas defensivas. Por ejemplo, mayor coordinación entre los países del continente. También promover la diversificación comercial, o sea, tener más socios para no depender de uno solo. Reconstruir cadenas de producción regionales y, un punto clave, blindar la autonomía tecnológica. Y así cerramos, con la gran encrucijada que esta teoría nos pone sobre la mesa. El futuro económico del hemisferio parece estar en un punto de inflexión. ¿El camino a seguir? ¿Es hacia una mayor soberanía, una confrontación que parece inevitable, o esto que se ha descrito como una nueva forma de feudalismo digital? Sin duda, una pregunta que definirá las próximas décadas.